Bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar acerca de el poder que tienen cada uno de nuestros cerebros para lograr superar el agotamiento emocional. Yo soy Blanca Mary Sánchez, voy a estar acompañándolos hoy para que logremos entender entre todos el papel tan importante que cada uno de nosotros desempeñamos cuando estamos hablando de qué es lo que tenemos que hacer para vencer el agotamiento emocional, para no sentirnos paralizados y para no ser víctimas de ese estrés crónico que empieza a afectarnos de una manera tan fuerte que terminamos sintiéndonos paralizados, atacados o incluso sintiendo que no tenemos la más mínima habilidad para superar el agotamiento. Hoy en nuestra masterclass vamos a tener dos momentos. Un primer momento en el que yo les voy a hacer la exposición y un segundo momento en el que ustedes van a poder preguntar, hacer comentarios y poder hablar en vivo conmigo acerca del tema que nos invita hoy a pensar. Cuando pensamos en qué es estar agotados, por qué hablar de agotamiento emocional, es muy distinto que lo veamos en el momento actual de cómo podríamos haberlo visto hace 6 meses, hace un año e incluso hace 2 años. ¿Qué nos decía antes la OMS? Creíamos que el tema del agotamiento emocional estaba limitado únicamente al área laboral, que estaba relacionado con la manera en la que nosotros nos estábamos interactuando con nuestras compañías, en cómo interactuábamos con los colaboradores y no teníamos claro de todos los matices que se ocultaban detrás del tema del agotamiento. En la medida que hemos ido transitando la pandemia, nos hemos podido enterar de todos los matices que reúnen realmente el agotamiento emocional y cómo nos cuestionamos frente a los cambios que estamos viviendo a nivel económico, a nivel social, incluso a nivel emocional. Por eso se dice que la pandemia tiene una cuarta ola que nos está impactando muy fuertemente a nivel de salud mental, que no podemos pasarlo por alto, que tenemos que darnos cuenta que todas estas transformaciones a las que nos estamos enfrentando, de una u otra manera, nos han afectado. ¿Y qué pasa con el tema de la afectación que nos genera? El año pasado se hicieron varias mediciones que nos permitían identificar que más o menos 4 de cada 6 personas se estaban sintiendo afectadas emocionalmente. En la medida que estoy avanzando, las últimas investigaciones que salieron hace un par de semanas nos muestran cómo en este momento 5 de cada 10 personas se están sintiendo afectadas emocionalmente. Y la tendencia es a que vamos a llegar más o menos a que 7 de cada 10 personas van a estar con agotamiento emocional. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que cada uno de nosotros tengamos que parar y centrarnos en entender qué está pasando con nosotros a nivel emocional, cómo lo estamos viviendo y cuáles son aquellas alternativas que tenemos frente al tema de estar agotados. Entonces es muy importante que hagamos este alto para revisar qué nos está afectando a nosotros a nivel emocional, cómo podemos manejarlo, qué es lo que podemos hacer para poder avanzar y no sentirnos frustrados y paralizados frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, quiero que cada uno y cada una vayan pensando hoy, ¿qué aspectos de esta pandemia han sido los más difíciles de transitar para mí? ¿Qué ha sido lo que me ha podido golpear más fuertemente? Porque ahora vamos a hacer una medición en la que quiero que cada uno revise qué factores de riesgo está viviendo y cómo esos factores de riesgo pues pueden coger unas dimensiones bastante complejas que si nosotros no tenemos el capital psicológico suficiente, no contamos con las estrategias y con las habilidades para superarlo, pues puede llegar a desbordar. Entonces, hay algo que tenemos que clarificar y es que no es que de repente nos sentimos agotados. El agotamiento emocional es progresivo. Y aquí hay un factor que yo creo que es importante que cada uno de nosotros revisemos. Y me pasaba a mí en años anteriores cuando dictábamos conferencias para empresas y era el tema de que nos estamos acostumbrando a estar estresados. Cuando hablábamos de estrés, sí, sí, es que el estrés
es frecuente. No, es que lo normal es que nos estemos sintiendo estresados. No hay nada menos real que el que te habitúes a sentirte estresado. Porque ¿qué pasa cuando nos habituamos? Cuando te habitúas a algo, bueno, regular o malo, lo que sucede es que te paralizas cuando esta situación se da y que no vas a identificar el riesgo elevado que tienen los temas de agotamiento, los temas de estrés a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel social, y aquí juega un factor muy importante. Las emociones, por medio de nuestras neuronas espejo, se transmiten. Entonces, cuando tú estás en un ambiente de estrés, de tensión, de agotamiento, esto es lo que normalmente se va a estar intercambiando por medio de dos elementos claves a nivel cerebral. De un lado, las neuronas espejo. Cuando una persona bosteza, las neuronas espejo se conectan con las de las otras personas y se transmite el mensaje. Una persona con agotamiento emocional puede contagiar 15 personas más. Entre más cercano y entre más fuerte sea la relación, más contundente es el agotamiento. ¿Y qué pasa acá? Que no solamente nos estamos afectando en las compañías, los que estamos en teletrabajo, estamos contagiando nuestras familias, estamos transmitiendo por resonancia límbica a nuestros niños, a nuestros familiares, todos estos temas de estrés, de tensión y de agotamiento, y creamos una espiral negativa que termina convirtiéndose en un círculo vicioso. Entonces esto nos tiene que llevar a cuestionarnos qué tan cerebroamigables están siendo nuestras empresas, qué tan cerebroamigables estamos siendo nosotros con el manejo que les estamos dando a las relaciones que tenemos en las compañías. Entonces esto nos lleva a hacer un alto y decir, ok, ¿en qué nivel estamos? ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo nosotros para poder transitar este primer momento sin que caigamos del estrés negativo al agotamiento? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Yo les voy a ir haciendo unas preguntas y quiero que cada uno y cada una vayan revisando cuáles de estas son sí y cuáles son no. Y al final vamos a ver en qué nivel de agotamiento están. ¿Listos? Bueno, el primer componente que vamos a revisar es el componente físico. Miren, la idea es que tengan clara la tendencia de 7 días en cuántos de ellos has tenido esta situación. 1. Insomnio o sueño interrumpido. De 7 días, ¿cuántas veces has padecido insomnio? ¿Se te ha dificultado el conciliar el sueño o tu sueño ha estado interrumpido? Si aplicas para 5, es sí. Si aplicas para 4, pues yo diría, hay que estar ahí atento y seguir haciendo seguimiento en la semana. Por debajo de 3 es no. Segundo, problemas gastrointestinales. En las últimas 2 semanas, ¿qué tanto has tenido gastritis, problemas de colon? ¿Has sentido problemas de estreñimiento, acidez, irritación? Que sientes que los alimentos te están cayendo mal. Tercero, tensión muscular que no cede. ¿Qué tanto te has sentido tensionado? Que te duele el cuello, la espalda, que te digan que estás bruxando en la noche. Mira que son algunos elementos solo del tema físico, pero aquí podríamos sumar muchas otras. Aquí podríamos sumar las migrañas, aquí podríamos sumar los dolores sí, localizados, pero sin una causa aparente. Pero por ahora dejemos esos 3. Ahora vamos al componente mental. ¿Qué tan frecuentemente? Acuérdense que todo esto que estamos midiendo es en las últimas 2 semanas. ¿Qué tan frecuentemente has tenido pensamientos repetitivos? Como que tienes un pensamiento de que algo va a ir mal, de que las cosas no van a salir bien y le das vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Segundo, dificultad para tomar decisiones. Tienes que tomar una decisión importante o medianamente importante y te sientes abrumado. No sabes cuál es la mejor decisión, vas de un lado al otro, te paralizas, te estresas, te tensionas, te bloqueas. Tercero, pesimismo. ¿Te has sentido pesimista? ¿Has sentido que es difícil
el ver las oportunidades, el sacar lecciones, el considerar el lado bueno de las situaciones. En mental podríamos hablar de muchas otras cosas, como de que tengas algo que se llama niebla mental, que se te olviden las cosas, o que tengas que enfocarte en algo y no lo logres, que estés yendo de una idea a la otra y te sea difícil tener atención sostenida. Vamos a la tercera, a la emocional. El tema de motivación. Cuando tienes que empezar la semana, cuando tienes que empezar el día, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Con energía, con motivación, con deseo de hacer las cosas? ¿O por el contrario, te sientes con poca energía, con falta de ánimo? Lo que antes para ti era alegre y era inspirador, ya está demasiado rutinario o incluso no te importa. Tercer componente, estás irritable, te sientes más molesto sin ningún detonante aparente, o cuando tienes que trabajar en equipo no quieres hablar con la gente, no quieres poner la cámara, no quieres hablar de otras cosas. Y tercer componente emocional, qué tan triste te sientes, qué tan apático, como que no te sientas con días que así esté el sol radiante, tú digas, estoy motivado, estoy alegre, sino que te sientas en un estado emocional muy bajito, triste, desmotivado, angustiado, abrumado, paralizado. Este es un test rápido. Si dijeron que sí a más de la mitad de los componentes de los que se acabo de nombrar, quiero que piensen en que necesitamos buscar ayuda. Porque si tenemos más de la mitad de estas preguntas positivas, el nivel de agotamiento está medio alto. Si contestaste sí a dos o tres, puede llegar a pasar. Tenemos que decir, voy a estar más juicioso, más enfocado, más atento. Igual, si quieres tener la grabación de la sesión de hoy, simplemente nos dejas un mensaje y Francia Elena con mucho gusto les envía el link para que lo puedan ver de nuevo. ¿Por qué es importante hacer este seguimiento? Tenemos que ver durante 2 semanas cuáles de estos síntomas aparecen, en qué escenarios se presentan. Todos tenemos en algún momento malas noches de sueño, pero si esto comienza a convertirse en algo crónico, ya nuestros neurotransmisores se van a desequilibrar, ya no va a ser fácil que seas productivo, que te sientas motivado, que las cosas fluyan. Entonces necesitamos estar muy atentos para poder identificar en qué nivel estamos. Y una vez tengamos claro en qué nivel estamos, pues que podamos avanzar a decir, ok, una vez identifico qué está pasando, ¿cómo diferencio el estrés del agotamiento? Hay dos elementos que son indispensables de tener claro para saber en cuál de los dos estamos. El estrés negativo, porque ya sabemos que hay varios niveles de estrés. Quizás hagamos acá un recorder y rápido. Quiero que te imagines que tienes un cuadrante frente a ti dividido en 4 subcuadrantes. El primero es cero estrés. Nada te tensiona, nada te estresa, pero nada te exige, nada te motiva. Cuando estás en cero estrés, no tienes como motivación ni tienes orientación al logro. Estás en modo relax total. Ahí no creces. Esa es la zona de parálisis. Más que zona de confort, ahí nada crece. Segundo cuadrante, eustrés, estrés positivo. Tienes retos, tienes exigencias, pero te sientes en la capacidad de afrontarlos y superarlos. Tu autodiálogo ahí es, esto es exigente, es retador, pero lo puedo superar. Tercer cuadrante, que es el que vamos a ver acá la diferencia versus agotamiento, estrés negativo. En estrés negativo, tú vas a sentir que las cosas no van bien, tú vas a sentir que no tienes la capacidad de superar la situación, tú vas a sentir que estás paralizado y comienzan a surgir algunos de los aspectos que estábamos viendo ahora. El tema del insomnio, de la tensión, del problema gastrointestinal, pero tiene un detonante específico. ¿Cuál es una de las diferencias con agotamiento que va a ser el cuarto cuadrante? Cuando estás en agotamiento no ves ninguna oportunidad. En estrés negativo pueden haber días en que cuando cambia algo de lo que te está detonando el estrés, es decir, tenías que entregar un informe, ya lo entregaste, desaparece el estrés. Tenías que cerrar el mes, lograste el cierre, desaparece el estrés. En agotamiento, la sensación de estrés, de baja energía,
de palpitaciones, de problemas gastrointestinales, de angustia, es permanente. Así te hagas un masaje, así estés en la playa, así estés de vacaciones, no desaparecen los síntomas. Y tú no tienes claro cuál es el detonante específico que te lleva a que sientas este tipo de emociones. Y podríamos decir, como nos lo muestran los estudios, que es una combinación de baja autoeficacia, es decir, pensar, no puedo, no lo estoy haciendo bien, con desconexión social, a nadie le importo, no quiero hablar con nadie del tema y falta de propósito. Lo que estoy haciendo no genera ningún aporte, lo que estoy haciendo no es significativo, lo que estoy haciendo no ayuda a nadie en ninguna circunstancia. Mira cómo tenemos una diferencia en estrés con detonante específico, temporal, que desaparece cuando cambian las circunstancias, agotamiento, que es permanente, sin motivo específico y combinando todos estos otros elementos. Tenemos que ir clarificándolo para que los que estamos al frente de equipos sepamos cómo acompañarlos, pero que si yo soy una persona que soy emprendedora o que soy un profesional o que estoy vinculado a una empresa, también tenga claridad de qué puedo hacer para salir de esta situación de agotamiento. Si te quedas mucho tiempo en el agotamiento, puedes llegar a tener pensamientos de muerte, puedes llegar a tener pensamientos de desesperanza, a sentir que ya no hay absolutamente nada más que hacer. Y allí es donde tenemos que acudir rápidamente a los profesionales de la salud. Perdón lo que voy a decir, pero una ventaja de la pandemia es que nos sensibilizó frente a la inmediatez y necesidad de hablar de salud mental en los diferentes escenarios, de que no da nada de vergüenza ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al neuropsicólogo, porque cuando necesitamos acompañamiento, cuando necesitamos esos expertos que nos ayudan a salir como terapeutas de esas situaciones abrumadoras, pues es lo más inteligente que podemos hacer. Pero quiero contarte acerca de lo que yo he aprendido en más de 15 años acompañando y ayudando a personas agotadas a superar el bienestar. ¿Qué es lo que les ayuda a que salgan de allí? ¿Qué es lo que les permite volver a encontrarse con la ilusión, con la esperanza, con la motivación, con la capacidad de afrontar las situaciones? Esto lo aprendí cuando me formé como terapeuta racional emotiva en el Albert Ellis Institute de Nueva York, cuando empezábamos a trabajar con ejecutivos de muy alto nivel que a pesar de tener muchas áreas de su vida resueltas, se agotaban. Y miren cómo todo esto ha ido transitando a que en este momento hay personas que tienen dificultades financieras, dificultades de salud y dificultades emocionales que se suman y también van al agotamiento emocional. Hay una cosa que fue indispensable cuando empecé a trabajar con estas personas y fue generar la incomodidad movilizadora. Tú dirás, ¿cómo así que incomodidad movilizadora? Cuando las personas nos dicen, estoy cansado de estar cansado, estoy saturado de sentirme abrumado, de sentirme mal, de sentir que no puedo superar la situación. En ese instante, cuando tú logras conectar con ese elemento, la persona está lista para pasar a la acción, está lista para salir de ese agotamiento, porque tenemos varias dificultades antes de llegar allí. Una, que no seas consciente de que estás agotada. Yo tuve agotamiento emocional y me sentía full y decía, no, soy una rockstar porque duermo 4 horas, trabajo todo el día, los números me acompañan, mis finanzas están súper bien, pero cuando tú paras y dices, bueno, ¿cuánta vida me está costando todo este dinero que estoy ganando? Ahí es donde tienes que poner el freno de mano y decir, venga, un momentico, paremos. ¿Qué tengo que hacer para recuperar el bienestar? ¿Qué tengo que hacer para equilibrarme? ¿Qué tengo que hacer para levantarme con ilusión todos los días? Para recuperar esa alegría de vivir. Entonces, miren, hay un dato que para mí fue muy impactante. Yo todos los días leo investigaciones científicas para estar actualizada y uno ve las cifras de lo que dicen las investigaciones frente a las investigaciones de agotamiento emocional. Y uno dice, sí, qué fuerte, 6 de cada 10, pero es mucho más fuerte cuando yo coloco un post en varias redes sociales y si hago la sumatoria de todas las personas que me contestaron que sí perciben que tienen agotamiento emocional, hoy les puedo decir que son más de 5.000 personas. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno,
tenemos que tomar medidas, tenemos que pasar a la acción, tenemos que sentirnos capaces de hablar con nuestro cliente o hablar con nuestro jefe y decirle, en este momento estoy pasando por agotamiento emocional. Y hay cosas que creemos que en algún momento nos han servido para salir del agotamiento y al contrario, lo que hacen es todo el efecto adverso. Y una de ellas es la queja. Personas que creen que cuando se quejan están, no, es que voy a rasgar este papel para liberar la tensión. Cuando haces eso, estás fortaleciendo los circuitos cerebrales relacionados con el estrés. Y puede que por unos breves minutos dices, libere el estrés, porque tu cerebro libera una cantidad de noradrenalina que te tensiona y luego dices, ok, me siento mejor. Un par de minutos después va a volver con mayor fuerza esa emoción porque lo que hiciste fue fortalecerla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos errores que cometemos. El segundo, quejarnos todo el día con todo el mundo. Cuando vamos y hablamos con las personas de nos estamos sintiendo abrumados, me siento mal, no soy capaz de manejar esta situación y creamos esas espirales negativas en que entre cada uno nos estamos quejando, entre cada uno nos sentimos mal y algo muy importante, sentirnos culpables. Es muy frecuente para los que estén al frente de equipos o para los que lo puedan estar viviendo que ante el tema del agotamiento las personas se sientan culpables. Entonces piensen, no, es que es mi culpa, no soy capaz de tener fortaleza emocional como tal compañero que si es capaz de trabajar 16 horas al día. Miren que estos hábitos de cultura cerebral pues, poco amigables, ¿a qué nos llevan? A que no logremos conectarnos con las posibilidades, a que no salgamos de la rumiación, a que no encontremos las posibilidades y a que no seamos capaces de superar la situación. Otro de los errores, ignorarlo. No, no, esto es estrés, esto se me quita, me tomo una botella de whisky y ya está, o ir a jugar tenis y el lunes estoy listo. Hay estudios que nos demuestran cómo cuando ignoramos las emociones se van haciendo más grandes, lo mejor que podemos hacer es nombrarlas, conectar con ellas, darnos cuenta de que en ningún momento de la humanidad habíamos necesitado tanto la autogestión como en este momento. Hoy en día la clave para poder estar empoderados, para tomar buenas decisiones, para evolucionar y para brillar como profesionales, pero tener equilibrio a nivel emocional, es la autogestión. Y quiero contarte por qué la autogestión. Autogestión para colocarte la mascarilla, si no te la colocas, te expones. Pero autogestión para cocinar en tu casa y comer bien. Autogestión para hidratar. Autogestión para hacer ejercicio. Para cuidar tus hábitos de sueño. Para ser capaz de decir no sin sentirte culpable y proponiendo alternativas. Entonces, una de las claves para lograr modificar el agotamiento emocional y empezar a entrar en equilibrio hasta que volvamos a sentirnos en bienestar es partir de darnos cuenta cuál es la ruta del agotamiento que estamos viviendo. Preguntas indiscretas. A ver, los que están, piensen ahí. Estoy durmiendo por debajo de 7 horas. Tienes tu cerebro agotado, porque tu cerebro necesita 7 horas para limpiarse. Hay personas que dicen, no, es que yo me siento bien durmiendo 4 horas. Puede que tú te sientes bien durmiendo 4 horas, pero eso no quiere decir que tu cerebro ya se limpió porque tú dormiste 4 horas. Otra pregunta, ¿qué tanto azúcar, qué tantos carbohidratos estás consumiendo? Si te estás consumiendo 4 o 5 carbohidratos en el día, estás agotando tu cerebro. Porque como es una glucosa de rápida absorción, tienes un pico de glucosa después de que te comiste ese brownie y una caída contundente. Y vas a tener que estar todo el tiempo haciendo lo mismo. ¿Con cuánta energía te sientes? ¿Haces ejercicio? ¿Te mueves? ¿Haces actividad física? Si no lo haces, esta batería que llamamos cerebro va a estar agotada. ¿Y qué va a pasar allí? De que duermes pocas horas, te despiertas agotado, te tomas un mug de café para recuperar la energía, vuelves y tienes otra caída, te comes un dulce o un brownie o algo que sea ahí de poca glicemia sostenida
y vuelve y te cae la energía, te tomas otro café, llegas como puedes al final del día, y entonces como tomaste tanta cafeína, y la cafeína dura 14 horas en el organismo, vas a ir a la cama, no vas a poder dormir, o vas a dormir, pero no vas a descansar, que no es lo mismo. Para que haya sueño reparador, tu sistema nervioso tiene que estar en equilibrio. El simpático y el parasimpático. Menos actividad en el simpático, que es el acelerador, más actividad en el parasimpático, que es el que te recupera, el que hace que se renueven las células, que esté bien el sistema inmune, que se limpie el cerebro, que salgan nuevas neuronas, que te enfoques y produzcas. Entonces te vas a la cama, pasas una pésima noche y vuelves a repetir el mismo ciclo. Todo esto se convierte en algo abrumador. ¿Por qué? Porque entonces ya estás irritable, no te funciona el trabajar con el compañero, el clima laboral se afecta, o si eres emprendedor, ya no tienes la misma energía para perseverar ante la adversidad. Mira cómo todo esto se va convirtiendo en algo complicado. Pero hay un lugar desde el cual podemos empezar a avanzar. Y puede ser una transformación en micropasos, como siempre se los digo, que nos puede llevar a que avancemos y conectemos mucho más fácil con las posibilidades. Entonces me gustaría que revisaras los resultados que obtuviste en el test de agotamiento que hicimos. No todas las estrategias para superar el agotamiento emocional le funcionan a todo el mundo. ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros en Mente Sana? Que nos contratan, listo, vamos y le damos un entrenamiento a un equipo determinado de personas, pero siempre tenemos que tener claro y ayudarlos a entender dónde está su detonante del agotamiento. Para los que apenas llegaron, hablamos de varios tipos de agotamiento o de varios detonantes del agotamiento físico, mental y emocional. Entonces, si yo digo, no es que mi agotamiento es más físico, tengo que empezar a modificar mis hábitos que tienen que ver con lo físico, con el sueño, con el ejercicio, con la alimentación, con unos mínimos que ahora les voy a contar al final, que si ustedes los incorporan, les transforma la vida. Van a tener energía, motivación. O si no les salió que está en agotamiento, pero está en estrés, también les va a permitir superarlo. Pero si resulta que no, es que lo mío no era agotamiento detonado por lo físico, sino por lo mental. A ninguno de nosotros nos enseñaron a implantar creencias y a reprogramarlas. Tuvimos que estudiar muchos años nosotros, por ejemplo, para poder aprender cómo es que se genera una reestructuración cognitiva, cómo implanto yo creencias que me ayuden a volver al equilibrio, a estimular la calma, a superar el estrés negativo o a entrar en estrés positivo cuando los retos son mayores. Y si nos vamos a lo emocional, tenemos que gestionar primero lo físico, lo mental, para poder llegar a lo emocional. Porque esto no es solamente de que cuente hasta 10, porque no funciona. Porque esas son las claves como apaga incendios. De que no, entonces tengo que llegar con una gran sonrisa a dictar la conferencia. Y ahí hay un factor de riesgo enorme ante el tema de las adicciones. Cuando yo estuve siendo el experto de drogas en la Competencia de Madrid, uno de los componentes más detonantes que veíamos es el estrés como detonante de las adicciones. Personas que se quieren sentir más alegres, entonces empiezan a consumir diferentes tipos de estimulantes. O personas que no logran bajar la ansiedad y empiezan a consumir drogas como la marihuana, o que necesitan energía y consumen cocaína. Todo esto lo vamos a ver disparado en las organizaciones en los próximos 2 años. Entonces, apostar porque nuestros colaboradores, porque nosotros mismos logremos transformar los hábitos, es apuntarle a tener culturas empresariales cerebroamigables, que entrenemos a las personas para que se autogestionen y para que autogestionándose, cuando los llevemos a hacer todas esas metodologías fantásticas de transformación digital, allá, para que sean Agile, Scrum, bueno, y todas estas otras, pues tengan un cerebro preparado para esto. Cuando las personas están en agotamiento, están en estrés negativo y los llevamos a capacitarse, la información no se fija. Por eso es que muchas veces nos toca que repetir las capacitaciones, de que trabajamos una capacitación en trabajo en equipo y al siguiente año la misma en trabajo en equipo. Pues llevas 3 años dictando el trabajo en equipo a un grupo que no lo ha logrado, pues algo está pasando a nivel cerebral y a nivel emocional. ¿Qué limita el que las personas transformen sus hábitos? Uno, la creencia de no puedo.
2, la mentalidad rígida, el que estén desconectados de la realidad, el que me la paso entre el pasado doloroso o el futuro amenazante. No estoy presente en el aquí y en el ahora. Cuando estamos desconectados de la realidad, de este minuto, de este segundo, por estar saltando en la multitarea de un lado al otro, no soy efectivo, no soy productivo y no tengo bienestar. Entonces, miren cómo todo esto empieza a integrar y a dar un papel preponderante al tema hábitos en general en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. 2, la mentalidad. ¿Tienes una negatividad enquistada en tu cerebro que no te permite ver las oportunidades? Todo el tiempo estás pensando, no, es que si no funciona, no, es que si me gasto la plata en esto y qué tal que no, no, es que no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, yo modificaba mis hábitos, pero un momentico, nos pasamos la mitad de la vida estableciendo unos hábitos que nos pasan la cuenta de cobro la segunda mitad de la vida. Los que comemos mal o los que no dormimos bien o los que no nos ejercitamos, llega un punto en que el cuerpo no puede más y en que lo hemos debilitado tanto que sí o sí, él por algún lado va a explotar. Entonces tenemos que colocarle mucho enfoque a todo esto que estamos viendo. Tercer aspecto que nos lleva a que entremos en ese estrés crónico. De un lado la impulsividad y del otro las rutinas negativas. Nuestro cerebro funciona con base a impulsos y rutinas, no hay más. ¿Qué es un impulso? Un detonante de dopamina que me dice quiero esto. Muchas personas, por ejemplo, entran en compras compulsivas, lo veía con un cliente hace un par de semanas, que está entrando en compra compulsiva cada que se siente abrumado. Entonces estoy estresado y para desconectarme empiezo a ver cosas en internet y por ahí encontró algo y terminó comprando una cosa que no necesitaba por hacer un gasto emocional y llenar ese vacío emocional de cosas. 2, rutinas negativas. Lo que hagas de manera repetida, tu cerebro lo va a marcar como favorito y ante el menor estrés te lo va a presentar. Cuando resultamos en la cocina comiendo algo, cuando nos ponemos a pensar, oiga, pero es que hace una hora que almorcé porque estoy comiendo. Entender todo esto es ver la neurociencia que hay detrás del agotamiento emocional. Por eso es que no todas las estrategias le sirven a todo el mundo. Por eso tenemos que saber cuál es mi detonante. ¿Es físico, es mental o es emocional? Para que de esa caja de herramientas que existe para transformar el estrés negativo en positivo y para transformar el agotamiento en estrés, para que podamos hacer una reversión de toda esta espiral negativa tan grande que nos está golpeando como humanidad, tenemos que tener claro dónde tenemos que poner nuestro foco para que cada uno a nivel individual salga del agotamiento emocional. Como compañías podemos brindar las herramientas, pero no podemos llevar a que las personas hagan la transformación hasta que les enseñemos a modificar los hábitos. Si no aprenden a modificar los hábitos, vamos a estar en la rueda del hámster, dándole 50.000 charlas de mindfulness, dándole 50.000 talleres de yoga, de manejo del estrés, de lo que ustedes quieran, y viendo cómo las personas no evolucionan, porque no saben reprogramar la mente. Cuando aprendemos esto, ustedes van a ver los cambios de que una persona que aprende a reprogramar la mente es mucho más efectivo en el aprendizaje, es mucho más efectivo en las relaciones que tiene con sus compañeros y es mucho más efectivo en la manera que gestiona el error y supera los problemas. ¿Por qué? Porque tiene capital psicológico y fortaleza emocional. Entonces, es tiempo de actualizar nuestros hábitos, de entender que necesitamos implantar en las empresas culturas cerebroamigables, que la neurociencia llegó para hacer esa guía de manejo que nos permite entender mucho más allá de lo que antes era más simple, de lo que antes era más básico, y que podamos avanzar a concretar herramientas que realmente sean medibles, sean cuantificables y podamos tener una trazabilidad en el tiempo desde donde medí por primera vez a mi equipo, hice la intervención, cuáles fueron los logros tangibles que cada persona ha hecho, porque hacia allá vamos a evolucionar. Esta reskilling que vamos a hacer y estos incrementos de habilidades tienen que apuntar a que ya no es suficiente con que hablemos de inteligencia emocional, sino que tenemos que ir a agilidad emocional, de que ya no es suficiente con que hablemos de manejo del estrés, sino de estimulación del bienestar sostenible,
Cuando las personas incorporan, acá les voy a compartir algunas herramientas, cuando incorporan estas herramientas en sus vidas, uno ve cómo generan un bienestar exponencial, que es hacia donde tenemos que ir nosotros como líderes. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué hacer? Lo primero es que las personas logren identificar en qué nivel están y cuál es su detonante, físico, emocional o mental. Una vez que tú tienes claro eso, ya sabes a dónde apuntar. ¿Cuál es el error? De que muchas veces nos centramos en lo mental. Entonces, hacemos mindfulness y no dormimos bien. Hacemos yoga, pero no estás comiendo de la manera adecuada. Y aquí quiero parar un minuto y es hablar del tema, por ejemplo, de alimentación, que es tan importante en este momento que tenemos que aprender a incluir dentro de nuestra dieta prebióticos y probióticos. El 90% de la serotonina surge de nuestros intestinos. Si tenemos problemas gastrointestinales, si tenemos problemas en el colon, pues la serotonina no se sintetiza. Si no se sintetiza, va a tener irritabilidad, estrés, desatención, migrañas y muchas cosas más. Entonces, empezar a comer de manera inteligente, a darnos cuenta que en las empresas también tenemos que llamar al nutricionista, venga, enséñenos a comer porque también esto nos afecta en el agotamiento. Que si yo estoy picando aquí dulcecitos y galletitas todo el día, pero no hago una comida sana, equilibrada, pues en el día no voy a tener energía y que la solución no es tomarme 50 cafés, sino tener claro qué me da energía y qué me la quita. Otro paso interesantísimo es cómo está tu autodiálogo. Necesitamos que las personas aprendan a escucharse ellos mismos, aprendan a hacer metacognición, a entender el contenido de sus pensamientos y cómo esos contenidos de los pensamientos son energía. Si todo el tiempo te quejas y todo el tiempo ves lo negativo, estás quemando esa energía en cosas poco productivas. Si aprendes a implantar pensamientos optimistas inteligentes, a proyectarte, a tener afirmaciones que de verdad te suban el ánimo, porque no puedes esperar que tu jefe, que tu familia, con tu empresa, pues te llene de regalos para subir la motivación, sino volvemos a la competencia clave de la que les hablaba ahora. Logramos autogestionarnos. Todo esto lo vamos a poder lograr. Entonces es muy importante que tengamos claridad frente hacia dónde queremos ir, frente hacia dónde vamos nosotros a conectarnos con lo que queremos alcanzar, con lo que queremos lograr, con hacia dónde podemos avanzar nosotros. Entonces, algo acá que quiero compartirles, antes de que les cuente las otras estrategias, es nuestro programa de transformación de hábitos. Quiero contarles que este programa ha sido muy exitoso, nos ha permitido a nosotros tener unos logros muy interesantes porque nos ha permitido acompañar a empresas y a personas a que de verdad se den cuenta en qué momento de su vida están, qué los está potenciando, qué los está limitando y que realmente de los hábitos depende la mayoría del éxito, de los resultados, de las transformaciones y del impacto en nuestras vidas. Este programa, por ejemplo, lo hemos hecho con líderes que quieren transformarse inicialmente para que puedan gestionar la transformación de sus equipos. Y tenemos una promesa de valor muy ambiciosa con la que les estamos apuntando a que ustedes sepan que les garantizamos que van a tener unos resultados impresionantes en 9 semanas. Unos resultados medibles y cuantificables. Porque cuando las personas aprenden a reprogramar su mente, cuando las personas aprenden a activar la gratificación, a hacer biorretroalimentación, a incorporar la ciencia de los micropasos en su día a día y hacer sus autocoach, muchas de las cosas en la cotidianidad se transforman. Entonces, hoy les queremos contar de este curso, invitarlos a que se inscriban, a que lo vivan. Es una experiencia maravillosa. Es 100% en plataforma para que cada persona lo pueda vivir a su propio ritmo. Y tiene un plus, que es, tenemos 3 encuentros en vivo. Entonces, como los hábitos no se crean en 21 días, porque eso es carreta, dura 63 días, toda la transformación del hábito. Y nuestro programa dura 9 semanas. Entonces, empiezan las primeras 3 semanas y tenemos un encuentro en vivo, así como acá, pero en ese sí hablan más ustedes que yo.
en el que hablamos de las barreras que han tenido, de las dificultades. Luego se van otras 3 semanas. Hacemos el segundo encuentro y luego cerramos con broche de oro. ¿Cómo funciona? Cada semana tiene unas cápsulas de contenido en microcápsulas en espacios pequeños para que sean fáciles de escuchar. Tienen los 9 mejores libros que yo me he leído, los últimos, para transformar los hábitos, analizados por mí en formato audiogram, para que lo puedan escuchar en cualquier lugar, en el carro. Tiene un workbook en el que encuentran las herramientas para poder reprogramar la mente. Y fuera de eso, tienen 2 regalos adicionales. Uno, el ebook de 50 formas de incrementar la inteligencia emocional. Y 2, una audioguía para transformar el estrés, para practicar la calma, para salir del bienestar. Y tiene también la audioguía para vencer el insomnio. Pues tiene un montón de cosas, ahí les estoy contando solo algunas de estas. Pero queremos apuntarle a que de verdad las personas puedan volver a sentirse bien. No podemos seguir viviendo en un mundo que está agotado, en un mundo de personas que se sienten abrumadas y que no saben qué hacer, cómo salir de esa sensación tan difícil. Entonces, los invitamos a que nos escriban a info@mentesana.co. Ahí Francia Elena, con todo el gusto del mundo, les manda esta información que les conté aquí en amplio, para que se conecten y hagan parte de esas personas extraordinarias que se convirtieron en neurolíderes y están transformando su cabeza. Es el tiempo de evolucionar. Pero bueno, como lo prometido es deuda, les voy a contar un poquito más esas herramientas antes de que ustedes me hagan las preguntas. Quiero que tengamos esto súper claro. Las competencias que nos han traído hasta donde estamos hoy no nos van a llevar al siguiente nivel. Necesitamos aprender a estimular emociones positivas. Necesitamos aprender a saber en qué nivel de estrés estamos. Tenemos que aprender a dormir, a comer, a ejercitarnos, a crear una mentalidad poderosa. ¿Para qué? Para que los retos que enfrentemos no nos paralicen, sino que se conviertan en inspiración para que podamos seguir avanzando. Entonces, hasta acá era lo que tenía yo para compartirles hoy. Me encantará escuchar sus preguntas, así que